Ok, entonces, como objetivo el día de hoy, vamos a ver algo llamado interfaces. La interfase es una forma que me permite establecer contratos. Igual tiene que ver con herencia en programación orientada a objetos. Lo vamos a ver cómo implementarlo en PHP. Y también vamos a ver ya un patrón de diseño, al igual que vimos el de cadena de responsabilidades. Hay otro patrón de diseño utilizado que me permite generar una única instancia en toda el ciclo de vida de un programa. En este caso, el patrón tiene un nombre medio raro, pero se le conoce como singleton. Entonces vamos a ver cómo aplicar ese singleton y dónde vamos a aplicar ese patrón. Generalmente lo vamos a usar para conexiones a base de datos y utilizar una sola conexión cachada. Entonces, para ello, vamos a cerrar esto. Vamos a definir un nuevo folder, en este caso interfaces. Vamos a establecer elementos de interfaz. Vamos a usar un esquema simple. ¿Qué es una interfaz? Una interfaz es simplemente un contrato. Un contrato o una estructura que define lo que una clase debe de implementar sí o sí. ¿Cómo? No le interesa. Simplemente que se debe de manejar de esa forma. ¿Para qué me sirve eso? En este caso, por ejemplo, queremos aplicar un sistema sencillo en algo llamado un patrón de fábricas. ¿Qué es un patrón de fábrica? Patrón de fábrica es simplemente una clase que me genera otros objetos de otras clases. Así de simple. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero establecer eh, para esta interfaz, vamos a crear una interfaz de recurso bibliográfico. Que no me voy a usar acentos porque no es recomendable en programación. Ok, el caso de uso es bien simple, es bien sencillo. Yo estoy desarrollando un sistema para una biblioteca. Y esa biblioteca tiene distintos tipos de recursos bibliográficos. ¿Cuáles serían los recursos bibliográficos? CDs, antiguos VHS, filminas, pósters, libros, revistas, paquines, eh, discos USB, bueno, perdón, pendrives, o sea, chips USB, micro SDs, hay unos que todavía usan microfilminas, eh, perdón, VHS, sí, antiguo. Yo lo usé, no tan antiguo. Eh, Ahora, si hablamos de Betamax, ahí es otra cosa. Ahí sí son antiguos. Tienen cassettes de audio. eh, ¿Cómo es que se llaman estos? Discos de vinilo. Que por cierto, hace poco oí la noticia de que se le ocurrió a Taylor Swift sacar un disco de vinilo al mercado. Retornó a lo viejito. Entonces, todos esos son recursos bibliográficos, pero cada uno de ellos tiene su forma de implementar o su forma de describir cómo se va a registrar. El Congreso de Estados Unidos establece de que todo recurso bibliográfico que pueda interactuar con él y con la biblioteca del Congreso, que es una de las más grandes que está en Estados Unidos, debe seguir un estándar llamado MARC 28. Vamos a ver, ¿quién me puede buscar en Google qué es MARC 28? Solo para que vean que no estoy hablando codos como dicen por ahí. No es un traje de Iron Man, eso sí se los puedo asegurar. No, pónganlo. Library Standard. Ah, no, si hablamos de bombas,
Hay una bien interesante, a mí me gusta leer bastante, incluyendo el género del manga. Hay uno llamado Daisy. Y yo, ¿por qué este manga se llama Daisy? Y lo que están haciendo aquí son cuestiones de espías, de encriptadores, de conspiraciones. Y resulta de que Daisy tiene varios significados. Ok, ¿encontraron el del Mark? Ok, le voy a poner yo el enlace a ver si yo lo encuentro. Ok, y se los copio. Uy, perdón, es que me equivoqué, no era 28, 21. Ya le adelanté. Era con C, sí. Entonces el Mark 28 sí era de Iron Man. Sí, eso es. Ah, ok. Pero ahí está. Este es el estándar. Hay un estándar específico para establecer todos los registros bibliográficos. ¿Ok? Y hoy en día, la mayor parte de las universidades, de las librerías que existen, sus sistemas deben ser compatibles para intercambiar información, los registros, entre librería y librería de una red basados en esto. Entonces, la tarea es de que en vez de utilizar una herramienta que ya existe, que es bien pesada, es bien fea, es demasiado eh, resource consuming, consume demasiados recursos de procesamiento y memoria RAM el que existe y que está disponible. En este caso, lo vamos a decir así, el que pide la autónoma que estén disponibles en todas las universidades, solo a ellos se les ocurre, solo ellos tienen el pisto para poner un servidor de ese calibre, viene y pues no queremos tanto y nos piden que desarrollemos un Mark 21 para destrabajarlo. Entonces, una de las cosas que establece el Mark 21 es de que vamos a tener que definir una interfase para describir el estándar de todos los recursos, lo mínimo que se ocupa. Entonces vamos a empezar y para declarar una interfase usamos interface, el nombre de la interfase, bueno, no lleva el PHP, eso me pasa por estar viendo cosas. Y abrimos. Ok, entonces con este elemento bibliográfico, yo sé que lleva acento y me está tirando aquí que conocido, así que lo voy a agregar. Y en las interfaces definimos prácticamente todos los métodos que van a estar disponibles.
Entonces definimos, en este caso, vamos a definir una función pública que es un arreglo. Dígame. No, no, perdón, yo estoy equivocándome aquí, es con C, para hacerlo de forma correcta. Gracias. Y aquí vamos a definir, ¿qué más podemos definir aquí? Yo creo que con esto es lo básico. Vamos a poner get dos métodos. Estos tres. Ok, ¿qué estamos haciendo con esto? Simplemente definimos de que todo elemento que implemente recurso bibliográfico va a obtener un mark que me devuelve un arreglo asociativo en donde establezco cuál va a ser la llave valor, llave valor. El mark string es la serialización que establece mark para poderlo exportar como tal, cómo se debe de exportar esa información. El normal array simplemente es un arreglo normal, nada más que en vez de usar los atributos de mark como tal, usamos las llaves normales de nuestro objeto. Y get normal JSON string sería extraer un objeto JSON directamente en cadena. Ya vamos a hablar de qué es un objeto JSON para poder extraer esos valores. Vamos a poner uno nuevo. Igual vamos a crear herencia, entonces vamos a crear una clase llamada base recurso bibliográfico. Voy a dejar la interfase al ladito para que lo tengamos a mano. Ok, entonces en este tenemos un class base recurso bibliográfico. Y aquí vamos a decirle de que implementa hay recursos bibliográficos. Por tanto, vamos a hacer un require once de y recurso bibliográfico PHP. Y aquí ya me está tirando errores. Ya me está tirando y me está diciendo, hey, lo que tenés ahí no ha implementado getMarkArray, getMarkString, getNormalArray y getNormalJSON. Entonces tenés que implementarlo. En este caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a establecer ya directamente ciertas variables. Vamos a ponerlas como protegidas. Cuando yo estoy haciendo herencia, la palabra clave es extends. Cuando yo estoy aplicando que una clase va a implementar o va a aplicar una interfase, se utiliza implements. ¿Ok?
Es como la definición. Y no sé si se acuerdan, en C++ ustedes declaran un archivo H. TypeScript sería las interfaces y en los tipos. Correcto. Entonces, lo único que en TypeScript la interfase en sí sí define estructura de datos en la mayoría de los casos. En el caso de C Sharp, de PHP y de Java, las interfaces lo que establecen son métodos más que todo, no tanto la estructura. De acuerdo, esa sí es una diferencia bastante notoria entre TypeScript y, y estos lenguajes orientados a objetos nativos. Entonces vamos a ponerle aquí title, le ponemos un string, vamos a poner protected, vamos a ponerle author, vamos a ponerle DOI. ¿Alguien sabe qué es el DOI? El DOI es un sistema de numeración para definir, codificar un recurso bibliográfico. Tiene sus categorías, subcategorías basado en un sistema digital de numeración. Entonces, usted puede buscar en cualquier sistema de librerías cuál es el código DOI de un libro. Ok, tenemos esos elementos. Todavía no he implementado lo demás. Vamos a utilizar y vamos a crear un public function construct, que es el constructor. Vamos a incorporar title, store, y vamos a incorporarlo diciéndole que this title va a ser igual a... Y esto, estimados, es pura carpintería. ¿A qué me refiero con carpintería? Hay que hacerlo porque hay que hacerlo, pero es bien repetitivo. No hay nada de lógica compleja. Por los momentos, algún comentario, alguien que quieran saber. Ok. Hagamos un juego de palabras. Cuando yo estoy hablando de herencia, estoy hablando de que objeto A hereda o extiende los elementos del objeto A0. ¿Ok? Tengo un objeto, por así decirlo, una clase de animal y tengo una clase de perro que extiende la funcionalidad de animal, lo hace más específico. Ahí entendemos lo de extends. ¿Compañero? Ok. En el caso de una interfase, no es que estamos extendiendo funcionalidad, sino que estamos obligando a que la funcionalidad de una clase que implementa la interfaz sean las mismas. Es decir, yo voy a definir, por ejemplo, un contrato con ustedes. A todos ustedes tienen la oportunidad de 1, 2, 3, 4 actividades de acumulativo. ¿Ok? Entonces, cada uno de ustedes tiene la obligación de implementar esas 4 actividades. Es un contrato que tienen con
la interfaz de el curso. ¿Sí me explico? En este caso, el recurso bibliográfico debe de tener estos métodos. ¿Cómo lo implemente? No lo sabe, pero tampoco tiene funcionalidad que se comparte entre cada uno. Simplemente le estamos diciendo que cualquier clase que vaya a implementar esta interfaz va a tener estos métodos con esta firma. O sea, no puedo tener con parámetros. No sé si ahora le queda claro. Por eso es implements. ¿Ok? Listo. Entonces aquí ya tengo todo nuestro elemento. Vamos a empezar a implementar el primer elemento que sería get. Vamos a usar el get normal array. Entonces vamos a declarar public function get normal array. Si se fijan, hasta el mismo Visual Studio me dice, esta es la firma que estableció la interfase, así la tenés que aplicar. Entonces, ¿cómo obtengo un arreglo normal? Declaro el arreglo. Y defino un arreglo como tal. Internamente voy a definirle qué es lo que tengo. Una llave title con el valor de this title. Tengo un arreglo de autor, un elemento de autor, y eso va a ser this autor. H. Luego tengo el DOI. DOI. Y por último tengo barcode. Y este va a ser barcode. Súper, ¿no? Y ya tengo uno. Ahora me dice, hey, te faltan tres métodos. Mark array, mark string y normal JSON string. ¿Cómo hacemos el normal JSON string? Ese es uno de los más sencillos porque ya tenemos esta estructura. Public function get normal JSON string. Ah, aquí me faltó algo. Esto es un return de array normal. No estamos haciendo. Ok, get JSON string. Entonces vamos a retornar. Y hay un objeto, una función bien interesante llamada JSON encode. Ese JSON encode lo que hace es decirle, vamos a codificar un arreglo. En este caso vamos a utilizar directamente get normal array como viene, y esa la vamos a devolver como un string. Función nueva, no la habíamos visto, JSON encode. Para los que han trabajado, yo creo que ya muchos han trabajado en desarrollo de aplicaciones móviles. Me imagino que han trabajado bastante con JSON. Levántenme la mano, por favor. Ok, entonces me imagino también que ya utilizaron algún tipo de generador de API, ya sea con Express, utilizaron Firebase como backend. Ok, ok, entonces van a saber de que ellos lo que se hace es una consulta, un request HTTP y me devuelven un objeto JSON. Ok, lo mismo podemos hacer en PHP. PHP me puede devolver en una respuesta un objeto JSON, lo hacemos con JSON encode de un arreglo asociativo. Listo, fabuloso, ¿no? El arreglo ya lo estoy armando. Aquí lo que estoy haciendo es convirtiendo ese arreglo en una representación de cadena de ese arreglo como un objeto JSON. Standard class, sí, eso es un objeto estándar.
Ok. No, en este caso sí, devuelve un valor porque es un arreglo asociativo. Eh, lo que sí que me extraña que lo devuelve en Standard Class, probablemente usted esté conectándose a un Microsoft SQL Server, que son los bichos raros. Me confirma si me equivoco. Que la base de datos que está usando es un Microsoft SQL Server. Pero MySQL puede devolver de un solo el asociativo, solo tienes que ponerle fecha SOC. Ah, ya. No, ahí pierde todo control. Listo. Ahí lo explico. Listo, entonces tenemos getNormalArray que me devuelve un arreglo asociativo de PHP básico y getNormalJSONString que me devuelve un JSON encode. Vamos a aplicar el markArray y el markString. Okay. Igual aquí vamos a hacer primero el markArray. Porque igual es un arreglo basado en estos elementos. Lo único es que la codificación de mark es diferente. No me voy a poner a buscar todos esos elementos que están ahí. Una vez lo hice y es bien feo. Ahí está la documentación de cómo se representan los elementos de mark. Ahorita los voy a, por así decirlo, inventar en el momento. Pero es para mostrarles que en ese mismo elemento, para manejar el estándar y algo normal, porque digo normal porque la codificación de mark casi no se entiende. Entonces, eh, aquí tenemos y pueden buscar algo. Este es un patrón de adaptadores. Es decir, yo estoy adaptando una estructura a otra estructura de estándar. Hasta ahí lo voy a decir. No vamos a entrar más a conceptos del adaptador. Ahorita Guillermo tiene la mano levantada. ¿Tiene alguna pregunta? Ok. Vamos a ponerle aquí array mark. Igual vamos a hacer el array. Y aquí la diferencia con el de arriba es de que las llaves cambian. ¿Por qué cambian? Porque ahí me dice que tengo que tener A.B1. No sé qué. Vamos a poner así que ese es el que representa el title. Vamos al title. Luego tenemos el autor que es A.1.4 si no me equivoco. En sí, estoy más que seguro de que la codificación no es esta, pero para que tengan una idea, que así es como lo establece ese código. El DUI, ese ya va como un data extra de 0, 1. Y vamos a hacer una recuperación de información. A ver, ¿qué me puede decir? ¿Por qué estoy usando un objeto tipo flecha, el guión mayor que, y no el punto para extraer elementos de la propiedad? Y el barcode, es parte. Eh, sí, en este dis, en vez de hacer lo siguiente, ¿por qué no puedo hacer eso? Dis.barcode, perdón. Ok, en efecto. La flecha es el puntero. En otro lenguaje es el punto del puntero. El punto en PHP, por cuestión legacy y de antigüedad, el punto se utiliza ¿para qué? Concatenar. Muchas gracias. Y aquí retornamos el array. Ahora viene otra parte fea. El mark en su representación de string es distinta. No es igual a un objeto JSON o a un XML, sino que es la llave
dos puntos, el valor, barra. Entonces vamos a crear esa estructura, public function, que es la única que me queda. Que sería get mark string. Y aquí vamos a crear str mark va a ser igual a, tenemos vacío, hacemos un ciclo, aquí buscamos array mark va a ser igual a this y extraemos el get mark array y hacemos un for each. Otra recuperación, aquí me ayudan. ¿Cómo extraigo la llave y el valor del arreglo? Lo voy a poner el arreglo aquí. Ustedes me ayuden después. Ah, y solo tengo 3 con cámara. Nice. Por cierto, no he pasado asistencia. ¿Me hacen el favor de escribir en el chat su número de cuenta al revés? Ok, la variable no funciona así en PHP. Tengo que establecer las dos variables. La primera, la llave, flecha gorda y el valor. Los nombres de las variables pueden ser distintas, que puedo poner código y aquí valor, puedo poner key, o sea, los nombres de las variables son diferentes. Lo único es que al usar la flecha gorda, igual mayor que, establezco que la variable que está a la izquierda va a ser la llave y la que está a la derecha va a ser el valor de esa llave. ¿Ok? Esto es primordial. Ustedes me lo tienen que saber de arriba para abajo. Entonces ahora vamos a concatenar. ¿Ok? Y para no estar usando mucha concatenación, ¿qué puedo utilizar para darle formato a una cadena predefinida? ¿Qué función? sprintf, gracias. ¿Cuál va a ser mi cadena plantilla? Okay, necesito el código, que es un string, primero porcentaje s. Pues les dije de que venía dos puntos, luego otro porcentaje s, y después de eso vamos a tener una barra. Ya con eso establecemos cuáles van a ser los elementos que se van a sustituir en el porcentaje s. El primero va a ser el código, que en este caso es llave, y el segundo es el valor, en este caso es la variable valor. ¿Okay? Una vez terminado por cada uno de los registros, retornamos strmark. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Depende. Si es de ojo agua, le creo. O de agua caliente. Una comunidad bien bonita, por cierto. ¿Quién de aquí es de esa zona del paraíso? Específicamente, Moroselí. Nadie es de Moroselí. Conoce a Moroselí. Ok, el día que puedan visitarlo, les recomiendo. La vez que fui, me regalaron una. Eran como alitas de pollo en salsa, bien ricas. Después me dijeron que eran ancas de rana.
pero deliciosas, definitivamente. Ancas de rana. Ahí se da bastante la rana toro. Una ranota grandota. Dígame. Ah, olvídese. Pero igual no le quita de que fue uno de los mejores cafés que he probado en mi vida. Entonces sí. No, no crean. Ah, compañero, les puedo decir ahí, es un café que la libra cuesta aproximadamente, no, la tacita de café cuesta aproximadamente entre 70 a $120 aquí en Honduras, porque aquí se produce, pero en Brasil cuesta hasta $700. Ay, se me olvidó el nombre, se llama Café Capa. Así es seleccionado específicamente de los mejores granos. Ya les digo cómo se llama ese café. Ahí, el Kopi Luwak, y se llama ese tipo de Kopi Luwak. No, bueno, hay una finca en Santa Bárbara que en las Filipinas lo es un tipo de roedor, pero aquí en Honduras es un tipo de mono. Escoge las mejores semillas, se las come, y los que tienen que ir a sacarla, limpiarla, desinfectarla, espero, son los pobres, y los que la tomamos disfrutamos de un exquisito sabor, pero después nos dicen qué es. No, pero vale la pena. Realmente vale la pena. Por eso les pregunto a los de Morosalí también, vale la pena. Y si van a una aldea yendo para Huinope también, ahí en el paraíso, hay una aldea, se llama Galeras, un caserío, bien bonito. Tienen un balneario llamado Playa Blanca también, bien bonito. Los recomiendo. De los poderosos Medina, creo que son el apellido. Eh, ahí hacen hay una serpiente que le dicen coral falso, ella abunda. Hacen una sopa deliciosa de eso también. Ok, continuamos entonces. Hasta aquí queda claro. Hemos creado una clase que implementa el recurso bibliográfico, que hace que esta clase prácticamente debe de tener mínimo estas funciones. Que tenga más ya no es problema de la interfase. Puede tener más métodos. ¿Ok? Pero en sí, esto nos permite desarrollar estructuras bastante interesantes. Una de esas estructuras es, por ejemplo, la que vamos a implementar ahorita, y es que vamos a heredar esta base bibliográfica y vamos a extender estas funciones. Vamos a ver cómo lo vamos a trabajar. Entonces, vamos a crear el del libro. Voy a llamarle recurso libro, solo para terminar, y ya se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Para eso vamos a ocupar require once, base
recurso bibliográfico.php, entre comillas. Y también vamos a implementar la interfase para asegurarse de que sí. Este es un trucazo bien interesante. Aunque base ya lo requiere, también la vamos a incorporar porque necesitamos tener acceso a ella. Este sería y recurso bibliográfico PHP. Tenemos las dos. Y aquí es donde viene la parte interesante y necesaria. ¿Okay? Este es recurso libro. Este recurso libro va a extender, va a ser recurso bibliográfico. Lo vamos a poner aquí abajito. Y va a implementar recurso bibliográfico. De entrada, ustedes van a poder notar que no me va a marcar ningún error. ¿Quién me puede decir por qué no me está marcando error cuando en el de recurso bibliográfico me marcó que me faltaban los 4 métodos? Los estamos heredando perfectamente. Así es específicamente. Entonces, ¿qué sucede? Es más, a esta base vamos a agregarle una más para que vean también una parte de especializaciones. Ahí le definimos type y hacemos un protected string type. Bien. Perdón, no le escuché bien. Correcto. Es correcto, pero hay ciertos recursos que no lo tienen. Por eso es que no lo pongo dentro de la base. Y esa es la especialización que le estoy mencionando. Ya lo vamos a ver. Ok, con eso lo tenemos. Dígame. Ah, muchas gracias. Listo, mil gracias. Sí, ahí lo agregamos. Esto más que todo es para poder definir una especialización. Entonces, en este caso, implementamos, vamos a hacer un public function construct. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una override o un polimorfismo, como lo quieran llamar. Tenemos name, author, name, author, Louis y barcode. ¿Sí? Si se fijan, no estoy pidiendo el tipo. ¿Por qué? Porque ya desde un punto interno ya sé que este recurso va a ser un libro.
Entonces no tengo por qué pedirle a los demás programas que me ingresen ese valor. Entonces aquí solo hago un parent, puntos, construct, y me manda, entonces le voy a mandar el name, el author, el DOI, el barcode para que lo tenga interno, y aquí yo le voy a mandar una constante, y en este sería book. Ok, y ahí tengo la primera. Ahora, como me decía el compañero, necesito aumentarle ciertos valores. Por ejemplo, en este caso ocupa editorial, libro, ¿cierto? Hola. Ok, entonces vamos a ponerle protected editorial. Sería un string también. Y vamos a incorporarlo dentro del constructor. Y además de el construct, yo puedo perfectamente this editorial para dólar editorial. Ok, ahí ya estamos especializando más. Ahora, ¿qué sucede? Cuando hago el arreglo de get normal y el arreglo de mark, no va a estar ese elemento de editorial. Solo tenemos los anteriores, ¿cierto? Entonces volvemos a sobreescribir. Public function get normal array. Entonces establezco normal array va a ser igual a parent que me genere el get array. Perdón, es el normal array el que estamos haciendo ahorita. ¿Okay? Y a ese normal array podemos agregarle un nuevo elemento que sería editorial. Va a ser igual a y vamos a retornar normal array. Ahora tenemos que sobreescribir también normal string JSON. ¿Por qué lo voy a tener que sobreescribir? Podemos hacer la prueba de no sobreescribirlo, a ver qué nos devuelve después. Mi impresión en estos momentos sería de que debería devolver incluyendo editorial. Sin embargo, ¿a dónde o quién se está ejecutando? Perfectamente podríamos decirle de que internamente va a utilizar el método de la clase y al utilizar el método de la clase, esta parte queda obviada, o sea, va a utilizar el de la base. Entonces aquí lo tenemos que corregir. Y esto no es tan complicado. Return JSON encode de, y aquí usamos this para que se vaya específicamente normal array. Luego tenemos que hacer el del mark. Y el mismo procedimiento. Y con esto le aclaro la duda, estimado. Hola. Ya se me salió de la clase. Sí.
Veamos, aquí estoy hablando el elemento normal, común. Aquí está bien. El problema es de que con esto es editorial. Yo saco el getNormalJSON, o sea, sí lo heredó, pero es como es una función interna de la clase base, no tiene acceso a esta parte. ¿Por qué no tiene acceso a esta parte? Simplemente porque la función, el alcance, el scope, está dentro de la otra clase. Entonces, el lío, por ejemplo, este normal JSON, es que utiliza esta función, pero la usa interna. Entonces, el getNormalArray que va a mandar a llamar es el de la clase padre y no esta de aquí. Por eso es que tenemos que prácticamente volverlo a hacer. En este caso, para la parte aquí ya es puro qué me conviene o cómo lo hago más rápido o cómo lo entiendo mejor. El getMarkString, yo puedo usar strmark, el mismo, el parent, y definirle getMarkString de lo que ya está internamente, que ya sabemos que lo manejamos con el constructor, internamente va a funcionar. Y de ahí solamente hago un str, una concatenación de un sprintf, porcentaje s, dos puntos, porcentaje s barra de, aquí sería en este caso el, como lo sabemos aquí lo podemos poner en duro, porque es una constante, y el valor. Uy, se me fue para arriba, punto y coma. Ok, entonces como, dígame. Lo que voy a hacer es en GitHub. Ahorita lo voy a copiar todo. Voy a subir todo lo que hacen falta. Lo que sí quería hacer resaltar es, si se fijan, realmente no me brinda así como por así decirlo, wow, qué reutilización. En este punto todavía no lo he implementado. Sin embargo, por ejemplo, si yo quiero un arreglo de recursos, ¿se acuerdan que en Java yo tengo que definir un tipo de arreglo específico? En este caso, un ArrayList, les defino qué tipo de dato va a estar dentro de él. ¿Ok? Entonces, ese tipo de datos es generalmente una colección de una clase única. Me puedo decir un array de string, un array list de flotantes, un array list de una clase, de un pollo específico. Pero si yo quiero tener diferentes clases dentro de una misma colección, es bien difícil en Java hacerlo a menos de que todas esas clases que yo vaya a incorporar implementen la interfaz. Entonces yo declaro el arreglo, el array list, de tipo y recurso bibliográfico. Así puede entrar como elemento de ese arreglo un recurso libro, una base, un recurso de audio, un recurso de revista, un recurso VHS. Puedo crear todas esas clases que implemente y recurso bibliográfico, y todas esas van a estar dentro de los mismos elementos. ¿Y qué me ayuda? En ese arreglo yo puedo tener una colección de distintos tipos diferentes de clases metidos dentro del arreglo y hacer un for each por cada uno de ellos y mandar a llamar exactamente estas mismas funciones. Entonces puedo decirle, ok, voy a exportar toda la ala derecha de la biblioteca y le digo, ok, deme un normal markstring, get markstring de todos los elementos, voy recorriéndolo y lo voy concatenando. Entonces ahí me va a generar una colección de diferentes elementos fácilmente. Más que todo para eso se utiliza. No logramos probarlo, lo vamos a probar el día de mañana.
un caso para poder instanciarlo, hacer un script que lo instancie y lo recorra. Y con eso terminamos el día de hoy.